días, amada familia. Bendiciones para todos. Me bendice, me alegra poder llegar de nuevo a nuestra cita del estudio de la palabra. Estamos hablando acerca de ser imitadores de Jesús, acerca de identidad cristiana, creados para ser como Jesús, hechos, diseñados para ser como Jesús de Nazaret. Lunes y martes no tuvimos este tiempo debido a diferentes situaciones que se presentaron, pero bueno, ya hoy estamos de nuevo acá y quiero que oremos para poder retomar el estudio de la palabra en esta mañana y que sea el Señor con su Espíritu Santo guiándonos, enseñándonos y obrando en nuestras vidas. Les invito a que oremos. Padre, te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por un día nuevo, gracias por un día de bendición, por un día de ver tus misericordias, que tu palabra nos dice que son nuevas cada mañana, Señor. Colocamos delante de tu presencia este tiempo y te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret que tu Espíritu Santo sea ministrando a cada uno de nosotros, sea obrando en cada uno de nosotros, tallando el carácter de Cristo, guiándonos a esa identidad con Cristo Jesús, como dice tu palabra, sacando lo precioso del medio de lo vil y seremos como tu boca, Señor amado. Que nosotros podamos influenciar a los que nos rodean con la influencia de Jesús de Nazaret y no nosotros ser influenciados o desviados por ellos. Gracias por esa preciosa obra de la cruz que garantiza nuestra salvación y el perdón de nuestros pecados. En el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén. Y amén. Bien, hemos hablado acerca de varios aspectos en diferentes escenarios en los cuales nosotros observamos que el Señor Jesucristo se movió y vimos al Señor Jesucristo frente a sus amigos, ¿no es cierto? Cuando incluso allí llegaron al lugar de la calavera y el Señor dijo a sus enemigos, frente a sus enemigos, y el Señor dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es la actitud del Señor Jesús lo que demarca su carácter, esa actitud frente a sus enemigos. Frente a la crisis vemos que el Señor acudió a la oración y colocó en la presencia del Señor y en las manos de Dios el Padre toda situación y toda dificultad, confiando que Él haría lo correcto. Y vimos también frente a sus amigos, frente al hecho de que dice la Escritura que no hay mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. En ese sentido, pues lógicamente Él dio su vida, el Señor Jesucristo dio su vida por sus amigos. Lo otro que encontramos es que también el Señor Jesucristo allí los perdonó. El Señor les brindó ese perdón maravilloso que solamente Él podía entregarles. Otro aspecto que vimos también allí respecto a sus amigos, y fue el último que vimos la semana anterior, es que el Señor Jesucristo fue total y absolutamente sincero. El Señor no los engañó, el Señor no les mintió, el Señor no les dijo que esto iba a ser pues un jardín de rosas, sino que el Señor les advirtió a ellos y nos ha advertido a nosotros que esto será un camino un poco difícil, un poco complicado. El Señor nos dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero también nos dio un parte de victoria, una voz de aliento, de ánimo, de fortaleza cuando dijo: pero confíen, yo he vencido al mundo. El Señor fue sincero, no nos engañó, no nos mintió, y esa es parte de Él, eso es parte del carácter del Señor Jesucristo. Bien, y hoy vamos a hablar frente al abandono de algunos de sus discípulos. Pues en aquel tiempo, cuando veían que había un determinado número de personas o había alguien que seguía a alguna persona que se mostraba como un líder que destacaba por su liderazgo, entonces les llamaban discípulos a todos los que eran seguidores, a todos los que escuchaban la enseñanza, la doctrina de alguien, entonces les llamaban discípulos. Por eso es que a la mayoría de los que seguían al Señor Jesucristo le llamaban discípulos. Y es por eso que también el Señor Jesucristo escoge de en medio de esa multitud a 12 personas para que sean sus discípulos, para que sean sus apóstoles. Entonces dice la Escritura allí en Juan capítulo 6, versículo 63 al 67. Solo el Espíritu da vida eterna.
Los esfuerzos humanos no logran nada. El Señor está así enseñándonos que es única y exclusivamente por el Espíritu de gracia que nosotros podemos recibir salvación, que no son nuestras obras, que no es lo que nosotros hagamos, sino lo que el Espíritu obra en nosotros. Y el Señor les dice y nos dice a nosotros, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero algunos de ustedes no me creen, aunque estaban allí, aunque se encontraban en medio de la multitud, algunos muy posiblemente enviados por los enemigos de Jesús para que estuvieran allí observando y mirando los movimientos de Jesús, qué cosa podía decir el Señor en el cual él se contradijera o que fuera en contra de la ley de los profetas, ¿no es cierto?, de los salmos, de las escrituras. Entonces dice, pero algunos de ustedes no me creen. Pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también quién lo traicionaría. Y es impresionante esto de, de saber que el Señor pasó toda una noche en oración al Padre para poder escoger sus discípulos. Y mira que no escogió los más perfectos, no escogió los más fuertes, no escogió los más estudiados, escogió pescadores, escogió uno que había sido un sedicioso, escogió algunos que eran manejaban una flotilla de naves pesqueras, podríamos decirlo. Escogió a uno que era un cobrador de impuestos, es decir, no buscó así como los más destacados, y escogió uno que finalmente lo va a traicionar. Y sabiendo el Señor Jesús que Judas lo iba a traicionar, pero es que Judas jugó un papel sumamente importante en la obra de la salvación. Desafortunadamente, este hombre en su codicia, este hombre en su deseo de riqueza, no miró a Jesús, él miraba eran las riquezas y por su codicia terminó entregando al Señor Jesucristo. Si este hombre se hubiera arrepentido, sin duda el Señor lo había perdonado, pero este hombre lo que hizo fue ahorcarse y pues desafortunadamente terminó de esta manera su vida. Y sigue diciendo entonces la escritura, entonces les dijo, por eso nadie puede venir a mí a menos que el Padre se lo entregue. A partir de ese momento muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Muchos de los que llamaban discípulos se apartaron del Señor y abandonaron a Jesús de Nazaret. Y dice la escritura, entonces Jesús, mirando a los 12, a los que había escogido, les preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? Vemos cómo el Señor Jesucristo les da libertad. El Señor Jesús no los amarró, no los ató a Él, porque el amor no se obliga, el amor no se impone. Y de la misma manera en que el Señor los había amado a ellos, era necesario que ellos amaran al Señor Jesús. Y el Señor les dice, bueno, todos estos me abandonaron, todos estos se han ido, ustedes también se quieren ir, ustedes también van a marcharse, tienen la puerta abierta. Y en ocasiones uno como pastor, no me lo vayan a tomar nada mal, pero se quiere que uno ande atajando, que uno ande amarrando, que las ovejas le pertenecen al Señor, le pertenecen al Señor. Y siempre las puertas del corazón de un pastor deben estar abiertas para que personas entren y para que personas lo abandonen. Y en medio de esa situación nosotros somos llamados a hacer lo mismo que el Señor Jesús, darle libertad a las personas sabiendo que quien compró realmente las almas se llama Jesús de Nazaret, que quien entregó su vida por ellos se llama Jesús de Nazaret. Y que es una bendición que tú hayas venido a esta casa espiritual IFUS, Iglesia Cristiana Filadelfia, Unción, Carácter y Servicio, y poder tener la cobertura de esta iglesia. Y nosotros como pastores te amamos, te bendecimos y sabemos que Dios tiene un propósito grande contigo y que Dios quiere desarrollar un propósito contigo aquí en esta casa espiritual. Pero la decisión es tuya. Dios puede llevarte en un propósito maravilloso, pero la decisión es tuya.
Y el Señor le dijo a sus discípulos, a los 12, ustedes también van a marcharse, pero había una identidad de ellos con Jesús de Nazaret. Así como esperamos que exista una identidad de parte tuya hacia nosotros como iglesia cristiana, Filadelfia, unción, carácter y servicio, hacia el ministerio que el Señor nos permite tener como pastores, a la pastora Liz y a este servidor, a esta casa espiritual. Esperamos que haya una identidad de parte tuya también. Y en esa identidad allí el amor se está fortaleciendo y seguimos adelante por encima de las dificultades, por encima de las situaciones que estemos viviendo, por encima de los momentos incluso que no estemos de acuerdo. Porque en muchas ocasiones los discípulos no estuvieron de acuerdo con el Señor, pero les siguieron allí, siguieron confiando en el Señor. No lo abandonaron por el hecho de no estar de acuerdo o por el hecho del Señor no hacer lo que ellos querían. En una ocasión los discípulos del Señor le dijeron a la mamá de ellos, le dijeron que fuera donde el Señor y le pidieran al Señor que cuando Él estuviera en su gloria permitiera que sus hijos, uno a la derecha y el otro a la izquierda del Señor Jesucristo, se sentaran. Y fueron allí y le dijeron al Señor y el Señor dijo, eso no es mi potestad, es del Padre que coge estas cosas. Y sabes, no por no hacer caso a la sugerencia o la petición que ellos hacían, ellos lo abandonaron. Fueron Jacobo y Juan. Y Juan fue el único que estuvo allí al lado del Señor Jesús en el momento de la crucifixión. Años más tarde, Jacobo, por mantener su fe y su amor en el Señor, es atravesado a espada, como la mayoría de los apóstoles, que solo Juan murió de anciano. Entonces date cuenta que por el hecho de que el Señor no accedió a sus peticiones, ellos no lo abandonaron. Por el hecho de no estar de acuerdo en la manera en que el Señor iba a morir, ellos no lo abandonaron. Pedro le dijo, Señor, no te acontezca tal cosa. Y el Señor incluso lo trata fuerte y le dice, apártate de mí, Satanás, porque no colocas la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas del hombre. Pero había allí un vínculo, a pesar de no estar de acuerdo, a pesar de que el Señor no accediera a hacer lo que ellos querían, y ese vínculo era el vínculo del amor, como es el vínculo que es importante que exista entre nosotros como pastores, como ovejas. Filadelfia significa amor fraternal, y es ese amor en el que se basa esta familia, esta casa espiritual. Entonces, ¿el Señor qué hizo? El Señor simplemente les dio la libertad, escojan ustedes lo que quieran hacer. ¿Por qué causa estos discípulos, entre comillas, abandonaron al Señor? Aquellos de los que cita, no de los 12, sino aquellos de los que cita aquí la escritura. Y el Señor lo deja muy claro en una parte importante que es la parábola de la semilla, del sembrador y de la semilla. Marcos capítulo 4, versículo 15, en la versión de la palabra de Dios para todos, dice que parte de la semilla que sembró el sembrador cayó en el camino. Dice, algunos son como la semilla que cayó en el camino, dice Marcos 4:15. Cuando oyen el mensaje, llega Satanás enseguida y les quita el mensaje que fue sembrado. Muchas personas escuchan el mensaje de salvación, muchas personas escuchan el evangelio y tan pronto terminan de escucharla, no le dan importancia, viene el enemigo y quita la palabra que ellos escucharon, no le dan importancia y siguen sus vidas como si nunca hubieran escuchado el mensaje de salvación. Hay un segundo grupo que abandona también, y este segundo grupo es de la semilla que cayó entre pedregales. Dice, otros son como la semilla que se sembró en terreno pedregoso. Cuando oyen el mensaje, inmediatamente lo reciben con alegría, pero no tiene raíz en sí y duran poco tiempo. Cuando surgen los problemas o la persecución por causa del mensaje, inmediatamente se dan por vencidos. Los pedregales impiden que esa semilla profundice su raíz. Y como no profundiza su raíz, entonces dice la escritura, así como esas maticas son arrancadas fácil por el viento allí de entre los pedregales, de la misma manera estas personas, como no han profundizado sus raíces, como no tienen una identidad con Jesús de Nazaret, por causa de los problemas, por causa de las persecuciones, por causa del mensaje, inmediatamente se dan por vencidos, por causa de la demanda que tiene el Evangelio para nosotros. El Señor nos llama a tener una vida nueva, un nuevo nacimiento. Ese hombre viejo pasó, he aquí, este es totalmente nuevo. Dice la escritura allí en Corintios, ¿no es cierto?
5:17. En 2 Corintios 5:17, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y el Señor le habló a Nicodemo también acerca de un nuevo nacimiento. Pero desafortunadamente estas personas escuchan, les parece muy bonito, muy llamativo, qué bonito hablan, pero cuando realmente viene una prueba del discipulado, viene una prueba de aquellos que quieren llegar a ser discípulos del Señor y ven dificultades, ven persecución, ven problemas, inmediatamente hasta luego porque esto no es lo mío. Y hay un tercer grupo y es la semilla que cae entre espinos. Y dice, las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios. Pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas, así que no produce ningún fruto. Hay otro entonces que dice que cae entre espinos y esto ahogan la semilla, no permiten que la semilla dé fruto, no permiten que la semilla profundice, que la semilla se arraigue y que dé un buen fruto. ¿Por causa de qué? Porque empiezan allí a tener preocupaciones. Lo que no se dan cuenta es que con el mensaje o sin el mensaje va a haber preocupaciones. Con el mensaje o sin el mensaje hay que pagar impuestos. Con el mensaje o sin el mensaje hay que acomodarse a un salario mínimo. Con el mensaje o sin el mensaje hay que seguir pagando arriendo. Con el mensaje o sin el mensaje se puede tener problemas allí en el trabajo, problemas familiares, problemas en el estudio, sea colegio, sea universidad, sea jardín infantil, donde sea hay dificultades y hay problemas. Y no entiende que existiendo problemas con o sin el mensaje, la mejor manera de salir adelante en medio de los problemas es con la ayuda del Espíritu Santo, que es parte de este mensaje de salvación. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos, discípulos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces vienen las preocupaciones de esta vida, vienen los afanes de esta vida y no permiten que haya fruto. Viene el atractivo de las riquezas, personas que piensan que el propósito de su vida simplemente es hacer riqueza, simplemente es hacer dinero. Y esto hace que la semilla se ahogue y que no dé fruto. Porque el Señor no nos prometió riquezas, el Señor nos prometió algo muchísimo más grande que las riquezas, que la salvación y la vida eterna. Y dice aquí la escritura, el deseo de otras cosas, los deseos del mundo, son cosas que atraen también. Y en este sentido, hoy en día, pues nuestra juventud carece de una identidad y colocan sus ojos en los actores y las actrices de Hollywood, incluso de nuestro medio, en los deportistas, en las personas que destacan, en los músicos, y sin ser ni mucho menos cristianos, empiezan a fijar su mirada, empiezan a colocar como un objetivo ser imitadores de ellos y quieren imitar a uno y quieren imitar a otro, finalmente no tienen ningún tipo de identidad porque no se identifican con Jesús de Nazaret. Porque si hay un verdadero líder, si hay alguien que realmente merece ser imitado, alguien que merece, que es digno de que nosotros seamos sus imitadores, que haya una identidad allí, se llama Jesús de Nazaret. Aprendan de mí que soy manso y humilde. Recuerdo una vez más esa escritura y hallarán descanso para sus almas. Entonces, cuando hayan descanso para sus almas, las preocupaciones de esta vida quedan desplazadas porque con la ayuda del Señor las vencemos. El atractivo por las riquezas queda desplazado. Dios no quiere que nosotros vivamos en la ruina, en la miseria, en la pobreza. Dios nos quiere bendecir, pero nuestra mirada no debe estar en las riquezas. Nuestra mirada debe estar en aquel que es nuestro proveedor y nuestro sustentador. Y el deseo por otras cosas, por los triunfos del mundo, por las cosas del mundo, a pesar de, es decir, el fin justifica los medios para lograr lo que queremos, no importa lo que haya que hacer. Y esas cosas desafortunadamente impiden que haya fruto en la vida de una persona. Finalmente, la posición del Señor frente a aquellos que Él ayudó.
Marcos 5, 39, 43 dice de la siguiente manera: Jesús entró y les dijo: ¿por qué tanta confusión y llanto? La niña no está muerta, está dormida. La gente se burlaba de él, pero Jesús los hizo salir a todos y entró solo con los padres de la niña y con los que le acompañaban, solo con aquellos que realmente tenían fe en que el Señor podía hacer algo. Jesús tomó la mano de la niña y le dijo: Talita, cum, que significa: óyeme, pequeña, levántate. Al instante la niña tenía 12 años, se levantó y empezó a caminar. Todos quedaron completamente atónitos. Jesús dio órdenes estrictas de que no le contaran a nadie lo que había ocurrido. Luego les ordenó que le dieran de comer a la niña. Y aunque la fama del Señor Jesucristo crecía y se difundía, el Señor no mandaba a la gente a proclamar los milagros que él había hecho, ¿no? Él era una persona muy humilde, era una persona muy sencilla, muy discreta. No le llamaba tanto la atención la popularidad, porque como cuando la multiplicación de los panes y de los peces, muy posiblemente la gente lo quisiera ser rey, y no era lo que el Señor buscaba, ese no era el camino. Y vemos también en Lucas 17, 14 al 19, dice: al verlo Jesús les dijo a los leprosos: vayan y preséntense ante los sacerdotes. Mientras iban a los sacerdotes fueron sanados, y cuando uno de ellos vio que había sanado, regresó a donde estaba Jesús dando gritos de alabanza a Dios. Se postró rostro en tierra ante Jesús y le dio las gracias. Este hombre era un samaritano. Jesús le respondió: 10 hombres fueron sanados. ¿Dónde están los otros 9? Ninguno regresó a darle las gracias a Dios, sino este extranjero. Entonces Jesús le dijo: levántate y vete, porque tu fe se ha sanado. Algo importante que hay que ver acá es que el Señor Jesucristo le daba la gloria al Padre por cada milagro que él hacía. Desafortunadamente, hoy en día hay quienes oran para que a alguien se le quite un dolor de cabeza, se les quita el dolor de cabeza y quieren el crédito para ellos y no dan la gloria a Dios. Todo lo bueno que tú hagas, todo lo maravilloso en lo que Dios te use, todo lo maravilloso en lo que Dios sea utilizando tu vida, siempre debes dar la gloria a Dios. No puedes tomar la gloria para ti. Mejor, no debes tomar la gloria para ti. Porque al fin y al cabo, el que hace las obras es Dios nuestro Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, guiados nosotros por su Espíritu Santo. Y allí es donde Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo merecen toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. No es para nosotros. Entonces, te invito a que nos identifiquemos con Jesús en cada uno de estos aspectos. Y cuando nosotros tenemos esa identidad con Jesús, hay una cantidad de beneficios que con la ayuda del Señor vamos a empezar a ver. Pero hay que ser imitadores de Jesús. Hay que dar frutos dignos de arrepentimiento, frutos de bendición. Entonces te animo a que coloques tu vida en las manos del Señor. Y te invito a que seas fiel, seas leal a esta casa espiritual que es IFUS, y que seas fiel y que seas leal también al ministerio, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y la verdad es que para poder tener esa identidad y poder dar fruto, necesitas que Jesús sea tu Salvador. Si aún el Señor Jesucristo no es tu Salvador único y personal, si aún no has reconocido que eres un pecador, te quiero comentar lo que dice la Biblia, te quiero compartir lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que todos nosotros, incluso tú, hemos pecado, y que la paga de ese pecado es una separación eterna de Dios. Pero que si tú hoy confiesas con tu boca que Jesucristo es del Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, vas a ser salvo y vas a ser hecho a partir de hoy un hijo o una hija de Dios. Por eso te invito a que hagas esta oración después de mí y digas: Señor Jesús, reconozco que he pecado y entiendo que la paga de ese pecado, las consecuencias de mi pecado, es una separación eterna de ti, Señor. Hoy, Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados, te recibo como mi Salvador único y personal. Te ruego que me limpies de todo pecado y toda maldad con tu preciosa sangre.
y que tu Espíritu Santo me ayude a ser la persona que tú quieres que yo sea. Padre, y ahora que he sido hecho tu hijo o tu hija, te ruego que el propósito con el cual me creaste se cumpla para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Permíteme orar por ti, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Coloco cada persona que ha hecho esta oración. Los bendigo en el nombre de Jesús y te suplico en el nombre de Señor Jesucristo que levantes muros de protección alrededor de cada uno de ellos. Tomo la autoridad que el Señor Jesús me ha dado y echo por tierra toda retaliación, trampa y mentira del diablo, Señor. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, confieso tu palabra que dice que tú sabes los pensamientos que tienes acerca de cada uno de ellos, pensamientos de paz y no de mal, para darles un futuro lleno de bendición, un futuro lleno de esperanza. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amada iglesia, unamos nuestros lazos de amor, de afecto, de identidad con esta casa espiritual, con cada ministerio, y sigamos sirviendo en esta casa espiritual al Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, bendigo cada persona que ha estado acompañándome en este tiempo del estudio de tu palabra. Bendigo, Señor de la gloria, cada uno de tus hijos, de tus hijas que hacen parte de esta casa, de esta familia espiritual. Y te pido que nos ayudes a estar unidos, Señor. Como enseña tu palabra, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y así, Señor, como cuando derramaste allí ese don maravilloso del Espíritu Santo, estaban todos unánimes y juntos. Ayúdanos, Señor, a vivir en esa unidad, en esa armonía, Padre, para gloria de tu nombre y bendición de tu iglesia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amados, el Señor les bendiga de una manera especial, que este sea un día maravilloso para cada uno de ustedes y que podamos demostrar en este tiempo ese amor de Dios. Y si has hecho esta oración de fe, te invito a que nos hagas saber al WhatsApp 312-390-0856. 312-390-0856. Y así como el Señor compartió con sus discípulos y les dio a conocer las Escrituras, con la ayuda del Señor, te daremos a conocer más acerca de lo que dice la Biblia, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y acerca de esa nueva vida que tú tienes en Cristo Jesús. Bendiciones para todos, el Señor les guarde y que sea un día victorioso para cada uno en el nombre de Jesús. Los bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret.